Bueno amigos, esta es la segunda parte del episodio 4. Hace un momento se cortó por una cuestión técnica, se fue la señal y se apagó. Por suerte el Zoom lo dejó grabado, porque lo estoy grabando por Zoom, porque si hubiera hecho el directo se me hubiera caído el directo. Entonces vamos a continuar con la segunda parte, que es sobre la evolución humana, de este mismo episodio, en este mismo día. Pero antes de hacer una conclusión rápida, si bien no recuerdo, no sé si concluí la conclusión, valga la redundancia. Eh, el versus entre Sócrates y Platón versus Aristóteles, ¿no? Que para Sócrates y Platón bastaba solamente con comprender y entender, mientras que para Aristóteles había que practicar, ¿no? Esa es la ética tanto en Platón como en Aristóteles. Bueno, ya no hay más que hablar hay muchas, perdón, hay muchas cosas que hablar, pero en este momento no hay más que hablar por el tiempo, si no hablaríamos más. Pero creo que he hablado lo más importante de la parte ética de Aristóteles, la metafísica de Platón, y ya hablamos de Sócrates la vez pasada. Y con eso zanjamos este tema en esta primera temporada de esta parte de la filosofía griega muy importante. Ahora vamos a otro tema que también es importante, como es la evolución humana. Como ven, esta es la segunda parte de evolución, ¿no? Ya la semana pasada hablamos sobre la evolución, pero esta vez nos vamos a enfocar específicamente en la evolución humana y sus evidencias. Y para eso voy a contar una pequeña historia, algo rápido, una historia real, ¿no? Que data del siglo XIX. En el año 1856, en el reino de Prusia, Prusia, no Rusia, sino Prusia. Prusia viene a ser lo que es la actual Alemania, ¿no? En Alemania, en 1856, 3 años antes de que Darwin publicara El origen de las especies, ¿no? Darwin publica El origen de las especies en 1859, pero este hecho que les voy a comentar ahorita sucedió en 1856, o sea, 3 años antes, ¿no? De que Darwin publicara El origen de las especies. Ese año, 1856, en el reino de Prusia, actual Alemania, unos trabajadores de una cantera de minerales cerca del pueblo de Mettmann. No sé cómo pronunciar en alemán, pero lo voy a deletrear. M de mamá, E de nano, T de tía, M de mamá, A de avión, N de nana, N de nana. ¿No? En Mettmann, en la región de Düsseldorf, creo que se pronuncia así. Lo voy a deletrear. D de dedo, U de unión, S de sapo, E de enano, L de Lola, F de foca, O de oso, R de ratón, D de dedo. Düsseldorf, no, en esa región, esos trabajadores de la cantera de minerales mostraron unos huesos que encontraron mientras extraían los minerales. ¿A quiénes mostraron esos huesos? A un científico llamado Johann Carl Fuhlrott, no sé alemán, lo voy a deletrear el apellido. F de foca, U de unión, H de humo, L de Lola, L de ratón, O de oso, T de tía, T de tía. Johann Carl Fuhlrott. Le vamos a decir Johann Carl. Ok. Eh, Los trabajadores no sabían que su descubrimiento iba a ser la primera evidencia de la teoría de la evolución humana. Así es, ese año, antes de que se expusiera la teoría de la evolución de Darwin en ese famoso libro de Origen de las Especies, se encuentra la primera evidencia de la evolución humana. Obviamente que esos trabajadores no sabían lo que habían encontrado, ¿no? Hasta que le dieron los huesos a Fulbrook, vamos a pronunciarlo así, en español. ¿Y quién era Fulbrook, no? Era un paleontólogo y zoólogo alemán. Bueno, sería prusiano, porque en esa época era la Prusia, no el reino de Prusia. Era prusiano, pero se podría decir que alemán, ¿no?
Fulro identificó los huesos como humanos, pero se dio cuenta que eran diferentes a los de los humanos actuales. Al año siguiente, en 1857, o sea, 2 años antes de que se publicara el origen de las especies, ¿no? Fulbrook, Johann Carl, vamos a decir, dio a conocer su hallazgo a la comunidad científica. Eh, a ese individuo se lo conoce como el hombre de Neandertal, debido a que el lugar donde se encontró pertenece al valle del río Neander, ¿no? En la actual Alemania. Ustedes buscan en el mapa el río Neander y ese río corresponde a ese valle, de ese río, y por eso se le llama el hombre de Neandertal. Ahorita vamos a ver en qué consiste este hombre. A partir de esa fecha hasta la actualidad, se han descubierto miles de restos de humanoides que evidencian la evolución humana. En 1983, ¿no? Casi a fines del siglo pasado, un grupo de aficionados descubre unos dos restos de primates. En Alemania los descubre, ¿no? Uno se encuentra actualmente en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oslo, en Noruega, y el otro se encuentra en el Museo Privado de Wyoming, en USA, en los Estados Unidos de América. Se trata del Darwinius, no del Darwinius, Massillae, le vamos a mencionar. Darwinius Massillae es el nombre científico, ¿no? De una especie. Y esos restos tienen 47 millones de años de antigüedad y corresponden al Eoceno, ¿no? El Eoceno, recuerden, hablamos justo de las eras geológicas la vez pasada. El Eoceno es la segunda época del periodo terciario, ¿no? Eh, y se le llama Darwinius en honor a Charles Darwin, ¿no? Es- Hay un artículo del año 2000 donde se dice, si bien fue descubierto en el año 83, recién en el año 2000 sale su artículo científico, ¿no? A cargo de Jens Lorenz Franzen en Alemania, un artículo científico. El Darwinium Nasillae es del orden de los primates. Yo le voy a explicar qué es lo que tenemos en común. ¿Se acuerdan que la vez pasada les hablé de lo que viene a ser la taxonomía, ¿no? La clasificación de los animales? Bueno, les voy a explicar un poco sobre lo que es la taxonomía, ¿no? ¿Cómo es la taxonomía? ¿Cuáles son las categorías taxonómicas, perdón, ¿no? Hay una gran cantidad de categorías taxonómicas y uno hasta puede crearlas, de acuerdo a lo que encuentre en la evidencia en campo. Pero yo lo he sintetizado de la siguiente manera, más práctico, ¿no? Por un lado está el dominio, por otro lado está el reino, por otro lado está el filo o división, por otro lado está la clase, por otro lado está el orden, la superfamilia, la familia, el género y la especie. Voy a explicar cada uno rápidamente para que ustedes tengan una idea y puedan comprender un poco mejor, eh, quizá el eslabón perdido, vamos a decirle, de la evolución humana. Vamos a encontrar el eslabón perdido. El dominio del ser humano actual, ya, el dominio del ser humano actual es el eucariota o eucardia. ¿Quiénes corresponden a ese dominio? Todos los seres vivos que tienen células con núcleo. Recuerden que también hay seres vivos que tienen células sin núcleo, que vendrían a ser los procariotas, ¿no? En este caso, los seres humanos somos eucariotas, porque nuestras células tienen núcleo. Ya. Pongan una pausa, busquen lo que significa célula y de ahí regresan para que tengan una idea de lo que es una célula. ¿Ya? Muy bien. Del dominio sigue el reino. ¿A qué reino pertenecemos los seres humanos? Al reino animalía o reino animal. Por eso los seres humanos biológicamente somos animales. Somos animales.
Por eso si alguien te insulta y te dice animal, no te sientas mal, porque somos animales, ¿no? Le podrías responder tú también, ¿no? Y no sería ningún insulto. Bueno, de ahí sigue el filo o división. Nosotros pertenecemos al filo de los cordados, ¿no? ¿En qué se caracterizan los cordados? Para agregar, ¿no? En que los cordados tienen cuerdas dorsales. En este caso, nuestra cuerda dorsal vendría a ser parte de nuestra columna vertebral, ¿no? Los cordados tienen tubos neurales. En este caso sería para nosotros nuestro sistema nervioso central. Tienen hendiduras branquiales, nosotros tenemos eso, y tienen cola o pueden tener cola, ¿no? En el caso de nosotros los humanos, lo que vendría a reemplazar a la cola sería el coxis, el hueso del coxis. Es un hueso que tenemos los seres humanos. Ese vendría a ser el hueso que vendría a reemplazar a la cola, el coxis. Investiguen lo que es el coxis. Ese sería el filo, ¿no? Entonces les digo, en el dominio somos eucariotas, en el reino somos animales, en el filo somos cordados. En la clase viene. En la clase somos mamíferos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos glándulas mamarias, ¿no? Tanto los varones como las mujeres tenemos glándulas mamarias, ¿no? Pero son las mujeres las que al dar a luz pueden generar leche, la leche materna, ¿no? Esa es la clase, mamíferos. Y el orden somos del orden de los primates. Sí, nosotros somos primates. Somos primates. Nuestras superfamilias son los hominoideos, ¿no? O homínidos. Nosotros somos homínidos. Y nuestra familia, es verdad, ¿qué se caracterizan los homínidos? En que los homínidos son primates sin cola. O sea, los seres humanos somos primates, pero no tenemos cola. ¿Y de qué familia somos? Hominidae, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son Homininae aparte de los otros, los humanos? Los orangutanes, los gorilas, los bonobos, los chimpancés, que más se parecen a nosotros, ¿no? El chimpancé no tiene cola tampoco, ¿no? Los chimpancés se parecen mucho a nosotros, genéticamente hablando. Y el género, luego de familia sigue género, va bajando. Género, el género somos el género Homo. ¿En qué se caracteriza el género Homo? En que somos bípedos y plantígrados. O sea que pisamos con la planta del pie, ¿no? Y somos bípedos porque andamos en dos pies. Como ven en la figurita, ¿no? De acá del fondo del podcast, pueden ver ahí bípedos, ¿no? Quizá, voy a enseñar con el mouse, este de acá es menos bípedo, pero también es bípedo. Cada vez nos hemos vuelto más bípedos y plantígrados, ¿no? Muy bien. Y la especie de los seres humanos, no se llama especie humana, se llama sapiens. ¿Qué significa sabiduría? Los sapiens. Ahora, hablando del Neandertal, ¿no? El Neandertal que se descubrió, ese descubrimiento del siglo XIX que les mencioné, ellos también eran gnomos. Y hasta hace poco se les decía sapiens. Y nos diferenciamos de los Neanderthals porque a los humanos se nos decía hasta hace poco sapiens sapiens y a los Neanderthals se les decía sapiens. Pero actualmente no es así, ¿no? Actualmente ya el Neandertal es una especie ya extinta y se le llama especie Neandertal, ¿no? Y los humanos ya no somos sapiens sapiens, sino que somos sapien. Son cuestiones de nombres. Entonces, si ustedes en biología les preguntan, ¿no? O algún biólogo les pregunta, ¿no? ¿De qué especie somos, no? Somos de la especie Sapiens. Esa es la especie de nosotros, los seres humanos. Y esos son, reiterando, dominio, reino, filo, clase, orden, superfamilia, familia, género y especie. Ojo que hay subcategorías de cada uno que les mencioné, pero no se mencionó las subcategorías porque sería enredarlos. Lo que quiero es darles a entender para que tengan una idea. Entonces, regresando al Darwinios Massillae. ¿Qué es lo que tenía en común con nosotros el Darwinios Massillae? Es que era del orden de los primates al igual que nosotros, ¿no? Y era del periodo Eoceno. ¿Se acuerdan del Purgatorius que les mencioné la vez pasada? El Purgatorius era un mamífero del orden Plesiadapiforme. Ese era su orden del Purgatorius. O sea, no era del orden primate, ¿no? Pero era
eh, el primer mamífero protoprimate. O sea, fue como el tránsito, el purgatorio eh, de un mamífero hacia los que vendrían a ser los primeros primates. Por ser considerado algo de los más antiguos, ¿no? Y si bien sobrevivió a la extinción masiva del año de hace 65 millones de años con los dinosaurios, vivió más en el periodo Paleoceno, ¿no? Perdón, en el Paleoceno, eh, que vendría a ser en la época Paleocena, perdón, del periodo terciario, ¿no? Del periodo terciario. Y el Percutorius conoció a los dinosaurios. Entonces, si hablamos del Paleoceno, luego del Paleoceno sigue el Eoceno, ¿se acuerdan? En el Eoceno estuvo el Darwinius massillae, que ya se puede decir que era el primer primate. O sea, el primate más antiguo que se conoce hasta la fecha. Pues en el futuro quizás se pueda descubrir más, no sabemos. Es el Darwinius massillae, que decíamos que tiene 47 millones de años y pertenece al periodo Eoceno del Terciario, ¿no? A la época, perdón, a la época cena del periodo Terciario, disculpe. Ujú. Luego en el Oligoceno, que es la siguiente época, el Oligoceno, un resto del orden de los primates también muy antiguo es el del Aegyptopithecus, u otros le llaman Egyptopithecus, ¿no? Que tiene 35 millones de años de antigüedad y fue descubierto en 1977 más o menos en Egipto por Elwin Simmons, el cual publicó su artículo, su obra, su investigación en 1985, ¿no? Y a fines del siglo pasado. Miren cómo va, ¿no? Eh, Luego del Oligoceno sigue el periodo Plioceno. En el Plioceno ya hay algo más en común, ¿no? Aparece el más antiguo de la familia Hominidae. Mira, hasta el Aegyptopithecus, ¿no? Hasta el Aegyptopithecus comparten el mismo orden que nosotros primates, ¿no? Si bien tienen superfamilias, familias, géneros y especies distintas, y quizá extintas, perdón, extintas y distintas, ¿no? Ya para el Mioceno, con el Sahelanthropus chadensis, que tiene unos 7 millones de años de antigüedad aproximadamente, y empieza el primer Hominidae, de nuestra familia de los homínidos, de la superfamilia de los homínidos, perdón. Entonces, el primer homínido, el homínido más antiguo, el homínido más antiguo, o sea, el primate sin cola, más antiguo, viene a ser el Sahelanthropus chadensis, que fue encontrado en una fecha memorable que sí me acuerdo, ¿no? El 19 de julio del 2001, el 19 de julio del 2001, en el país de Chad, en África, en el centro de África. Luego del Mioceno viene el Plioceno, que también otro de la familia Hominidae, con diferentes géneros y especies, más conocido como el Australopithecus, ¿no? Del género Australopithecus, ¿no? De los géneros Australopithecus se han encontrado una gran cantidad de especies, ¿no? Y gran cantidad de restos también, ¿no? A ver, para recordarles, ¿no? Todos a partir del Hominidae, del Sahelanthropus chadensis, para arriba, que es lo que voy a mencionar, vienen a ser parte de la tribu Hominini, ¿no? Que es una forma de categoría, pero es para que tengan el dato nada más, ¿no? Y son especies que han desaparecido. Muy bien. Los Australopithecus, que se le conoce como el mono del sur de África, es un género, ¿no? El género Australopithecus, ¿no? Si bien el género de los seres humanos es Homo, el género de ellos es Australopithecus, ¿no? Que etimológicamente significa mono del sur de África, pero no es ningún mono. No tiene nada que ver con los monos. Y hay una gran cantidad, pero les voy a mencionar a dos que son los más conocidos, ¿no? Por un lado está Lucy, ¿no? En base a esa canción de esa época, de la década de los 70, ¿no? Que se llamaba Lucy la canción. Lo descubre Donald Johansson con su equipo en 1974 en Afar el Hadar en Etiopía, en África.
Y ese, si bien era género Australopithecus, ¿no? Su especie específica era el Afarensis, la especie Afarensis era Lucy. Y por otro lado tenemos el niño de Town, ¿no? El niño de Town fue descubierto por Raymond Dart en Sudáfrica en 1924. Su especie era el Africanus, ¿no? Era la época de la batalla de los huesos, ¿no? Raymond Dart batalló mucho en la comunidad europea porque si bien los restos de homos como neandertales, ¿no? Y erectus, que vamos a ver después, los restos posteriores a las, más modernos, posteriores al Australopithecus, fueron encontrados en Europa y en Asia. La comunidad científica tenía mucho, vamos a decir, racismo hacia África, ¿no? Y Raymond Dar batalló muy duro para que se reconociera con evidencias científicas que África fue la cuna de la humanidad. ¿No? Efectivamente, ¿no? Las evidencias muestran de que África es la cuna de la humanidad. Por eso se llama la época de la batalla de los huesos. Hay un documental muy bonito, no me acuerdo de qué canal de YouTube, que hablan de la batalla de los huesos. Les invito para que vean la historia de Raymond Dart. Eh, Muy bien, ya mencioné a Lucy y al niño de Town. Entonces, esos son los Australopithecus que aparecieron en el Plioceno, ¿no? Que eran ya del género Australopithecus, pero viene a ser de nuestra familia Hominidae, ¿no? Donde están los humanos, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los bonobos, entre otros. Por otro lado, luego ya del terciario viene el cuaternario y empieza con la época del Pleistoceno, ¿no? Periodo cuaternario, época del Pleistoceno. Y en el Pleistoceno aparecen dos géneros, ¿no? Bueno, hay dos géneros, ¿no? El género Homo, que es nuestro género, aparece. Mire, el género de nuestro género, de nuestra cadena taxonómica, de nuestra categoría taxonómica, nuestro género Homo, recién aparece en el Pleistoceno, en la era cuaternaria. En la era terciaria no se han evidenciado todavía géneros Homo, no hay evidencias de eso. Y ya se empiezan a encontrar géneros Homo, ¿no? Y también algunos Australopithecus, ¿ah? Ya en el Pleistoceno inferior, se podría llamar, a los inicios del Pleistoceno, se han encontrado también restos de Australopithecus. Del género Homo, eh, hay cuatro clasificaciones de especies más importantes, ¿no? Las especies habilis, la especie erectus, la especie neandertal, que antes era solo sapiens, y la especie sapiens, que antes era sapiens sapiens. La habilis, el erectus, es mucho más antigua y los seres humanos actuales no llegamos a conocerla directamente. Pero con los que sí llegamos a conocer y convivir incluso directamente fue con la especie neandertal. ¿Qué me dirán ustedes? Entonces, hubo una época en la historia de la humanidad que habían dos tipos diferentes de seres humanos, sí. No sé, haciendo una analogía, ¿no? Ya para que no se aburran, ¿no? No sé si ustedes han visto Dragon Ball, ¿no? Planeta Vegeta, ¿no? Estaban los Saiyajin y los Sufuruyín. ¿Se acuerdan? Muy bien. Era un planeta que había dos especies diferentes. Algo parecido pasaba en la vida real, ¿no? Por un lado estaban los Neandertal y por otro lado estaban nosotros, los seres humanos actuales. Los Neandertal desaparecieron. Algunos dicen, algunos científicos tienen teorías que se mezclaron con nosotros étnicamente. Los Neandertal se mezclaron con nosotros. Y producto de eso salió, se puede decir, los seres humanos tal como los conocemos hoy, ¿no? Pero eso todavía falta probar. Hasta lo que se sabe que eran dos especies diferentes, el Neandertal y el Sapiens. Pero antes del Neandertal y el Sapiens, a comienzos del Pleistoceno, o en la mitad, pues a comienzos están los Australopithecus, ¿no? En la mitad del Pleistoceno estaban los Homo habilis y los Homo erectus. El Homo habilis, especie habilis, se han encontrado restos, pues el más conocido
Está el de Richard Leakey, ¿no? Yo lo quiero mucho, ¿no? A Richard Leakey, bueno, ya falleció hace tiempo, ¿no? Nunca lo llegué a conocer, pero yo me leí su biografía que se llama One Life and Autobiography, ¿no? Una vida, una autobiografía, ¿no? La autobiografía de Richard Leakey. Le voy a traer el apellido L de Lola, E de Nano, A de avión, K de kilo, E de Nano, A de avión, Y. Él encuentra varios restos, ¿no? Él hace expediciones por todo África, casi por toda la parte oriental de África, no hasta Sudáfrica. La parte oriental de África, por el Rift Valley, y encuentra varios restos de Australopithecus, de Homo habilis, ¿no? Me parece que estos muertos se encuentran, no me acuerdo bien. Narra sus aventuras, su vida personal, todo. Muy interesante su libro de Richard, ¿no? Y él, en el lago Turkana en Kenia, porque él nació en Kenia, bueno, un africano blanco, ¿no? De ascendencia inglesa, como en Kenia se habla inglés, aparte de los idiomas autóctonos africanos, en el lago Turkana, en Kenia, en el año 1975, encuentra el famoso cráneo 1470, que tiene 1,8 millones de años, y se dice que es el primero Homo habilis encontrado, ¿no? Y se han encontrado varios Homo habilis, ¿no? De allí están los Homo erectus, que el Homo erectus sí es el primer Homo en salir de África. O sea, Homo habilis, Australopithecus hasta Homo habilis, solamente estaban en África. No. Pero ya fuera de África ya empiezan a encontrarse Homo erectus, ¿no? También en África. Por ejemplo, Homo erectus encontramos el hombre de Indonesia, que fue uno de los primeros descubrimientos, ¿no? Antes de que Raymond Darr descubriera el niño de Town, ¿no? El hombre de Indonesia, que tiene 700.000 años, es más moderno, ¿no? Es más moderno. Mire, el Homo habilis del cráneo 1470 de Richard Leakey tiene 1,8 millones de años, mientras que el hombre de Indonesia tiene solamente 700.000 años de antigüedad. Pero es bastante, pero digo solamente en comparación a lo otro, ¿no? Que fue descubierto por el doctor Eugenio Dubois en Trinil, Indonesia, en el año 1891, casi a fines del siglo XIX. Y por otro lado, tenemos otros méritos importantes, porque hay varios, es el hombre de Pekín, en China, que tiene 600.000 años y fue descubierto por Davison Black en 1927 en Pekín, China, ¿no? En la cueva de Choukoutien, en la cueva de los huesos del dragón, ¿no? Así se llama esa cueva. Y por otro lado, el Neandertal, que ya les hablé del descubrimiento, ¿no? Que era increíble, ¿no? El Neandertal convivió con nosotros, ¿no? Y posiblemente hubo un apareamiento con los seres humanos, ¿no? Yo tengo una hipótesis, ¿no? Yo tengo una hipótesis. Eh, es una hipótesis nada más y yo no soy racista, pero tengo una hipótesis. Que el sapiens en sí eh, era... eh, no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo, porque quiero explicarlo de una manera que no suene como racista, pero no quiero aparentar porque yo no soy racista, pues. Pero yo creo de que, vamos a decir, las personas de color negro eh, son los seres humanos de sapiens, vamos a decirle, puros, ¿no? Mientras que las personas de color blanco vienen a hacer el apareamiento con los Neandertal. Eso es lo que yo creo, ¿no? Eso quiere decir de que, o sea, yo no creo que haya ninguna raza superior. Para mí no hay, no hay. Ni tampoco ninguna especie superior, ¿no? Pero sí creo de que si hablamos en características de selección natural, ¿no? Eh, quiere decir de que los blancos son menos evolucionados que las personas de color negro, ¿no? No hay paradoja, ¿no? Porque la mayoría por la historia de la humanidad que conocemos, ¿no? No digo de ahora del siglo XX, sino de la historia de la humanidad, ¿no? La mayoría de personas que han esclavizado a los demás han sido los blancos, ¿no? Los menos evolucionados. Pero bueno, así es, ¿no? Ojo, yo no soy racista y para mí nadie es superior a nadie, ¿no? Ni el blanco es superior a nadie, ni tampoco es inferior, ¿no? Ni la persona de color oscuro es superior a nadie, tampoco es inferior. Todos los seres humanos valemos igual. Solo es una hipótesis que se me ocurrió. Nada más, ¿no? Entonces,
Así viene a ser la convivencia que tuvimos. Hasta que en algún momento de la historia los Neandertales desaparecieron o posiblemente se cruzaron con nosotros. Quizá por allí esté el eslabón perdido de las razas humanas, ¿no? O mejor dicho, de las características fisiológicas, porque raza en sí no está bien dicho para mí. ¿No? Y bueno, ¿no? Al Homo sapiens también se le conoce como el hombre de Cromañón, ¿no? Y los restos humanos más antiguos, así del Cromañón, ¿no? De la especie actual humana, eh, encontrados, tienen más o menos 50.000 años, un poquito más quizá, y fueron descubiertos por unos obreros, algo parecido al Neandertal, en 1868 por Louis Lartet, estudiados por Louis Lartet, disculpen, en Dordoña, Francia, ¿no? En Dordoña, Francia, en el año 1868. Entonces, para concluir, porque creo que ya me pasé un poco del tiempo, eh, hay grandes evidencias de la evolución humana, ¿no? Es algo que creo que no se puede negar, eh, y quizá nosotros vamos a seguir evolucionando más adelante, si es que no viene una extinción masiva y nos desaparece de la faz del universo. No, pero nosotros somos una especie más, muy independientemente dentro de nuestras creencias, ¿no? No podemos creer que nuestra alma, ¿no? Es superior, tiene que ir a un paraíso o tiene que ir a un lugar, ¿no? De acuerdo a la creencia que tengamos, yo también tengo mis creencias. Cada uno tiene su creencia, su diferente religión o formas de ver el mundo. Pero físicamente, ya planteando un poco por lo de Aristóteles, ¿no? Biológicamente, pisando tierra, ¿no? Platónicamente sí tenemos nuestra religión, tenemos nuestra creencia, creemos en esto platónicamente. Pero aristotélicamente, hablando un poco de filosofía, eh, en este mundo real, somos animales. Estamos en el reino animal. Bueno, animales racionales, como diría Aristóteles, pero seguimos siendo animales. Quizá también tenemos las virtudes para diferenciarnos, pero seguimos siendo animales. Si es, y bueno, les invito a filosofar, no todos tienen que pensar igual que yo, por eso estamos hablando de pensamiento crítico, y espero que estos datos que les he proporcionado y estos análisis les inviten a reflexionar. Y la próxima semana vamos a hablar de el libro de los muertos del Antiguo Egipto. Y también del Antiguo Egipto, ¿no? Voy a sintetizar lo más posible las dinastías, porque hay una gran cantidad de dinastías. Y luego de contar la parte histórica, vamos a hablar de la parte religiosa del libro de los muertos. Y ustedes me gustaría de que luego que hable del libro de los muertos, ustedes comparen la cosmovisión egipcia con el mundo de las ideas de Platón. Sería genial. Y con el cristianismo actual. Y también, ¿por qué no, con el budismo? Muy bien, muchas gracias. Que tengan una excelente noche y eh, les deseo lo mejor de todo, estimados amigos. Un fuerte abrazo. Se despide su amigo Francisco López.